oportunidad estaremos continuando con nuestro asistente virtual en Android. Bueno, hasta esta ocasión lo que teníamos era ciertas cuestiones y respuestas a esas cuestiones. En el caso que no hubiésemos definido la cuestión a la que vamos a responder, entonces nos daba una respuesta por defecto. Listo, entonces en esta oportunidad estaremos haciendo que nuestro asistente resuelva operaciones matemáticas, operaciones simples, como son sumar, restar, multiplicar y dividir. Bueno, comencemos. Para que nuestro asistente virtual pueda hacer estas operaciones, lo que vamos a hacer, ¿no? Para poder resolver esto, aquí programándolo, vamos a crear más de estas cuestiones y respuestas, ¿no? Como aquí están las respuestas, se basan de cuestiones y respuestas, o sea, las preguntas y las respuestas que nos va a dar nuestro asistente. Entonces, vamos a crear 4, ¿no? Como son la de sumar, restar, multiplicar y dividir. Copiamos y pegamos. Le vamos a poner más. ¿Por qué le ponemos más? Porque cuando yo le hablo a mi asistente, le digo, por ejemplo, 5 más 5, lo que reconoce el reconocedor de voz es la letra más, no el signo más. Entonces, por eso yo le pongo en la cuestión más. Y eso lo estaremos usando más adelante para poder realizar nuestra operación. Más, menos, por, entre. Aunque también tenemos que tener en cuenta que también tenemos que agregar excepciones. Por ejemplo, yo podría decir otra palabra, ¿no? Programando a mi asistente un poco más avanzado, podría decir otra palabra y pudiera generar un error. Entonces, cuando yo diga más, va a decir la respuesta de la suma es menos igual. Copio. Pego. Suma, resta, multiplicación y división. Ya. Una vez hecho esto, aquí en nuestro método preparar respuesta, ¿no? Estaremos comparando esas cuestiones. Aquí lo que hace, ¿no? Es encontrar la cuestión, encontrar esto. Y de acuerdo a esas cuestiones darnos respuestas. Entonces, si ahora mismo yo le digo a mi asistente, yo corro mi aplicación y le digo a mi asistente 5 más 5, me va a decir la respuesta, la suma es, y ahí se va a quedar. Ya, entonces, para que no se quede allí nomás y me haga la suma, entonces yo voy a crear otro método. No, le voy a llamar este método. ¿Cómo le puedo llamar? Operación le voy a llamar. Operación. Y le voy a estar pasando esto mismo de aquí, la cuestión. Si nos encuentra la cuestión, nos va a dar la respuesta y a la vez nos va a hacer esto. Y en este método, vamos a crearlo. Operación. Y en este método lo que estaremos haciendo es ver qué operación, ¿no? Va a realizar el usuario. O sea, verificar. Si, ¿no? Acá no, le pasamos la cuestión y aquí vamos a estar verificando si es una operación, ¿no? Si es suma, resta, multiplicación o división. O sea, si es una operación, entonces voy a realizar
dicha operación. Si no, entonces que hagan normal su trabajo. Entonces, para poder verificar si es una operación, solo nos basta con una condicional simple. Un if. Le decimos que si cuestión punto equals es más o la cuestión va a decir que la cuestión es todo esto, ¿no? Respuesta.getIf.getQuestion punto equals menos o la cuestión punto equal por o la cuestión punto equal entre. Entonces, si pasa todo eso, o si pasa alguno de estos, si es más, menos, o por, o entre, entonces estaremos llevándolo a otro método. Lo siguiente que haremos es, una vez que hayamos visto, como les decía, si es uno de estos, entonces vamos a ver cuál operación es. Entonces, para poder hacer eso, aquí de frente, aquí vamos a estar devolviendo un string. ¿Verdad? Return, respuesta. No, vamos a poner esta variable no está creada aún. No está creada aún. Int sea ya. Ahí vamos a dejarlo por el momento. Ya. Más, ya. Respuesta. ¿Por qué he creado esta variable? Porque aquí ya de frente le voy a estar pasando la respuesta, ¿no? Lo que va a hacer mi aplicación es, va a verificar cuál de estos es, y aquí va a ser la operación, ¿no? Vamos a crear aquí una variable decimal, pero antes de eso, para no confundirnos, ¿no? Aquí le vamos a estar pasando la respuesta ya más adelante. Aquí vamos a englobar otro método que nos va a devolver ya la respuesta de la operación de alguno de estos. Entonces, como acá vamos a estar devolviendo la respuesta final, el número final, entonces acá teníamos, en el video anterior, habíamos creado este método responder, que no hacía más que leernos las respuestas que habíamos programado. Entonces, como ya programamos una cuestión y de acuerdo a esa cuestión programamos una respuesta, nos va a decir la respuesta de la suma es, y ahí se va a quedar. Entonces, como aquí estamos devolviendo el número, vamos a concatenar esta respuesta que ya nos está dando con este número. Entonces, solo haríamos que solo lo concatenaríamos, ¿no? Le decimos para que no haga esto en vano, vamos a hacer una condicional también. Vamos a decirle que sí
Vamos a pasarle esto. Control X. Si esto es diferente de vacío. Ya. Aquí le estoy diciendo que si es diferente de vacío. O le podría poner una advertencia punto equals, pero diferente. Ya. ¿Por qué le pongo si es diferente de vacío? Porque si encuentra una cuestión, entonces nos dará una respuesta. O sea, esta respuesta aquí le igualaríamos a algo. Pero si no encuentra nada, si no encuentra que no es ninguna operación, nos estará devolviendo el vacío. Entonces yo acá le digo que si es diferente de vacío, o sea, si es diferente de vacío, ahí recién lo pueda concatenar, ¿no? Pero si no cumple esta función, entonces sí hago la respuesta normal, para que no haga un trabajo en vano la aplicación. Entonces, haga la redundancia, si, si nos devuelve diferente de vacío, si nos devuelve algo, entonces cambiaríamos nuestra respuesta. Digamos, respuesta es igual a el valor que ya tenía la respuesta anteriormente más nuestra esto de acá, operación que nos está devolviendo algo. Listo. Entonces solo concatenaríamos el valor anterior de la respuesta, que es uno de estos, más el número, que aquí nos va a devolver como un string. Aquí nos va a devolver como un string ese número. Entonces, para que no nos devuelva junto, tenemos que darle un espacio aquí, espacio, espacio. Ya. Entonces ya, continuamos. Entonces, como aquí en este método le vamos a estar devolviendo el número, ¿no? El número que va a ser la respuesta. Entonces, para eso vamos a crear otro método. Acá vamos a decir que sea ser igual a, en este caso nos va a devolver, vamos a crear un método que nos devuelva un string también de frente. Ya. Entonces, como ya creamos un método llamado operación, vamos a crear otro método, operación, operaciones, y aquí le vamos a pasar ya, aquí vamos a crear otro método que se va a llamar operaciones. Y en este método operaciones, vamos a crearlo. Le vamos a pasar dos parámetros. El primer parámetro que le estaremos pasando es el operador, que es un string operador. Y el segundo parámetro son los números, que esto viene a ser la cadena original que nos está pasando el usuario, que el usuario está hablando. String números. Que de esa cadena estaremos sacando los números. Entonces aquí operaciones
va a estar recibiendo dos strings. Entonces el primer string, aquí no, ya teníamos la cuestión, le vamos a pasar esa cuestión. Y como segundo parámetro tenemos que pasarle todo lo que el usuario nos ha dicho. Entonces para poder pasarlo tenemos que recibirlo aquí primero. ¿Sí? Vamos a llamarle igual que el anterior, escuchar. Igual acá para que no nos genere problemas. Escuchado es, vamos a pasarle este de acá sin tilde ya normalizado, el texto normalizado, sin tilde. Y aquí también sin tilde. Eso me está pareciendo un poco repetitivo. Un poco repetitivo estas líneas. Pero vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. Pues podríamos crear una variable en la que podríamos almacenar ese valor. Vamos a dejarlo ahí. Escuchado. Lo único para lo que nos va a servir es para pasarlo al otro método. Escuchado. Ya, aquí nos sale error porque lo estamos almacenando en un string, pero aquí no nos está devolviendo nada, entonces tenemos que poner que nos devuelva algo, ¿no? Entonces, y aquí va a devolver, vamos a crear string, puesta, y me va a devolver ese string. Vacío por defecto. Ya, ahora lo que vamos a hacer es sacar los números de esa cadena. Entonces, vamos a hacer esta operación un poco simple, ya que este método, lo que estamos haciendo ahora, no nos va a servir para sacar múltiples números. O sea, yo le puedo decir 5 más 5 más 5. Si yo hago eso, este método no nos va a servir. Teníamos que crear otro método para poder hacer operaciones más largas. Entonces, para comenzar vamos a crear esto, ¿no? Solo para dos números, 5 más 5. Entonces, ¿por qué? Porque ahora mismo lo que vamos a programar es a partir del operador que nos divida. A partir de este operador. El operador, como sabemos, es la cuestión. Entonces la cuestión es una de estas, más o menos, o por o entre. Que aquí la aplicación, lo que hemos programado, ya lo ha encontrado, ya sabe que es uno de estos. Por eso, si es uno de estos, entonces pasa por esto. Pasa por esta condición. Entonces ya es uno de esos, o más o menos, o por o entre. Por eso ha pasado hasta aquí. Entonces a partir de este operador vamos a dividir nuestra cadena y vamos a encontrar nuestros números. Entonces, para poder encontrar nuestros números y también para que nos pueda servir para, o sea, son dos valores, pero nos puede servir para decimales. Entonces, para poder encontrar eso, lo que vamos a hacer es crear un arreglo de string simple, número, que va a ser igual a número punto split, y a partir del operador. ¿Qué es lo que hace esto?
Lo que hace esto va a dividir nuestra cadena en dos pedazos. Aquí en este caso es en dos pedazos. Y nos va a almacenar nuestro pedazo 1 en la posición 0 del array, ¿no? Y nuestro pedazo 2 en la posición 1, 0, 1, comienza así, ¿no? Y nos va a dividir a partir de una imagen, de una letra, de algo nos va a dividir. En este caso nos va a dividir a partir de nuestro operador, que vendría a ser uno de estos. Entonces, como ya tenemos dividido nuestra cadena, lo que vamos a hacer es almacenarlo en dos variables distintas. Entonces vamos a eso, ¿no? Y como es un decimal, vamos a crear una variable double. String num1 va a ser igual. Y ahora, como les decía también, nos divide nuestra cadena. O sea, esa cadena tiene, por ejemplo, yo les digo, hola Mina, quiero que me sumes 5 más 5. O le puedo decir, ¿no? Dime el resultado de 5 más 5. Entonces, lo primero que, el primer valor del array es todo eso. Dime el resultado de 5. Todo eso. Entonces, yo a todo eso le tengo que sacar solamente el número. Entonces, para poder hacer eso vamos a ayudarnos de otro método que va a ser va a devolver un double. Obtener números lo vamos a llamar. Y este va a estar recibiendo un string. Ya, vamos a pasar el método obtener número y le vamos a pasar el número en la posición 0. El número 2, obtener número en la posición 1. Ya. Y aquí en obtener número vamos a crear una variable double. Creamos esta variable llamada num, que es un double. Creamos otra variable, vamos a ponerla n, vacío. Ya, esas variables son para ayudarnos. Entonces, lo que vamos a hacer aquí para poder obtener los números a partir de una cadena es convertir primeramente nuestra cadena a un arreglo de char. No me acuerdo ahorita cómo se pronuncia. Char, no me acuerdo. Vamos a convertir, entonces creamos un arreglo de char. El número va a ser igual a la cadena punto char array. Entonces, lo que vamos a hacer es recorrer ese arreglo de char, cada uno de las letras o números que haya, y vamos a decirle si es dígito, entonces que nos almacene en ese string n. Entonces, para eso vamos a hacer un for i, nos va a recorrer el tamaño de número punto length.
Y lo que va a hacer este arreglo va a recorrer esto y a partir de una condicional decimos que sí, character punto is digit, y aquí le vamos a pasar el número en la posición y en cada posición voy analizando. O sea, si en alguna de estas posición es dígito, entonces lo que vamos a hacer es en la variable n vamos a ir sumando, vamos a ir concatenándolo. Eh, para eso lo vamos a convertir a string también. Este char va luego anexamos el número en esa posición. Listo. Entonces nos va a recorrer todo ese arreglo de en letras y números y nos va a almacenar los números, nos va a ir concatenando. Por ejemplo, yo digo 105 por 4, esas cosas, ¿no? 1, 0 y 5 va a estar concatenado. Entonces, vamos a convertir, digamos, como aquí estamos devolviendo un double, que acá son dos números doubles, para poder multiplicarlos o sumarlos. Entonces aquí vamos a convertir este string a un double. Vamos a decirle que vamos a devolver eso de frente. Down va a ser num es igual a double.parseDouble n. Pero que no solo así vamos a ponerlo así. Listo. Entonces ya estamos obteniendo los números de las cadenas en este caso. Una vez obtenidos los números tenemos que ver qué operadores aquí ya tiene ese valor, si es más o menos o por o entre. Entonces aquí tenemos que verificar qué operadores para poder realizar dicha operación. Entonces para esto vamos a hacerlo aquí en este mismo método. Vamos a crear un switch a partir de el operador. Vamos a decirle que en el caso sea más free más menos por entre. En el caso sea más, vamos a también ahí de estar devolviendo nuestra respuesta de RPTA. Entonces vamos a decir que el RPTA que es un string, mejor vamos a crear otra variable de decimal double respuesta. Bueno, por defecto va a ser 0.
defecto va a ser 0. Ya. Entonces, respuesta es igual a 1 más num2. Vamos a hacer lo mismo en menos, pero con otro signo. Lo mismo en por, con su signo. Y aquí en entre es un caso especial, ya que, como se sabe, si el primer número es menor a 0, es imposible la división. Entonces, solo creamos una condicional. Vamos a decirle que si 1 es menor a 0, es mayor, diré, si 1 es mayor a 0, entonces hace lo mismo y aquí nos va a dividir. Ya. Listo, lo único que nos faltaría es convertir ese double en string. Entonces hacemos esto por PTA acá es igual a string punto value of, y le pasamos la respuesta. Pero para que no nos deje así, acá. Listo. Entonces de esta manera ya tendríamos nuestra aplicación realizando operaciones matemáticas simples, ¿no? Y ahora procederemos a probar. Listo, como pudiste ver, creamos de manera sencilla, quizás un poco demasiado sencilla, nuestra aplicación, o sea, implementamos en nuestra aplicación del asistente virtual la manera de poder realizar algunas operaciones matemáticas, ¿no? Operaciones simples. Alguna cosa quizás que tengas en consideración es esta parte, ¿no? De que si el usuario ha dicho mal, entonces acá tendríamos que poner, ¿no? Quizás un TOAS o estar devolviendo en el string de la respuesta. Aquí, ¿no? Podemos devolver eh, aquí otra cosa, ¿no? Es algo muy simple. La respuesta de división es, y aquí simplemente pondríamos, vamos a hacerlo de una vez. Si no, el RPTA no, pero esto acá también tenemos que cambiarlo. Si no, ya, entonces para no hacer más cosas aquí, con respecto a la división, simplemente vamos a concatenar, ¿no? Respuesta por defecto nos va a dar 0. Entonces lo podemos cambiar, ¿no? Lo podemos modificar, hacer algún otro arreglo, pero para nuestra división vamos a crear nuestro error de división, vamos a poner error división. Por defecto va a estar vacío. Entonces aquí simplemente vamos a concatenar error división.
y en todos los casos va a estar vacío, salvo si se cumple esto, ¿no? Error división. Vamos a pasar. Cubo. O solo le pasamos lo que nos da la calculadora, ¿no? Error. Ahí vamos a pasarle algo para que entienda el usuario. El primer número no puede ser menor a 0. Y listo. De esa manera nuestro usuario ya podrá ver, ¿no? Si se generó el error aquí. Y eso fue todo. Gracias por ver este video y a darle un like. Hasta pronto.